En un borrador de la cumbre del G7, las 7 potencias llamaron a Israel y a Irán a desescalar su enfrentamiento y apoyan el derecho de Israel a defenderse, a pesar de que cuando inició la ofensiva, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que el ataque era preventivo. Hoy analizamos las distintas posturas de la comunidad internacional ante la escalada bélica y para ello nos acompaña Mariano Aguirre. Él es analista internacional e investigador asociado del Centro de Barcelona sobre cuestiones internacionales. Mariano, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Mariano, primero, ¿por qué hay un aval mayoritario a Israel y poco apoyo al derecho de Irán a la legítima defensa, dado que el primer ataque fue precisamente por parte de Israel? Bueno, hay una larga tradición, muy larga, que empieza desde antes de la fundación del Estado de Israel en 1948 y luego se prolonga en los últimos 70 años, especialmente a partir de la entrada, especialmente desde los años 1960, en que Estados Unidos se vuelve el gran valedor de Israel. Al mismo tiempo tenemos una Europa marcada especialmente por Alemania, con todo el fenómeno terrible del Holocausto, en el que Alemania considera que la protección de Israel es una cuestión de su propia identidad, de su propia seguridad nacional, y además que Israel ha sabido, ha podido establecer unos vínculos muy especiales con Europa, con la Unión Europea, con países europeos, en donde temas como el antisemitismo, la culpabilidad europea por lo que pasó en el Holocausto, todo esto hace que las relaciones con Israel sean mucho más estrechas. Y por el otro lado, Irán representa, desde la revolución de los ayatolás en 1979, representa ese Islam radical que de alguna manera, o sea, tiene un rechazo muy fuerte por fenómenos como el terrorismo y momentos simbólicos como fue el 11 de septiembre del 2001, aunque Irán no tuvo nada que ver en este ataque. Mariano, vamos a tratar de entender cuál es la postura actual de Estados Unidos, porque según la agencia AP, la agencia Reuters y también el medio de comunicación Axios, frenó el asesinato del ayatolá, pero si Israel sigue adelante con su intento de derrocar al gobierno iraní, como ya lo ha manifestado, ¿qué le interesaría más a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en este momento tiene, tiene una política, yo diría, estratégicamente, en el largo plazo, tiene una política clara de coincidencia con Israel, que sería acabar con el régimen iraní, pero al mismo tiempo tiene temor, tiene cautela, pese a todos lo que podemos llamar disparatada política exterior de Trump, tiene muy en cuenta el que no quiere, porque eso es parte de su programa político y parte de los grupos que le apoyan a Trump, es un aislacionismo y es la idea de que no deben intervenir en lo que se llaman las guerras lejanas y muy especialmente no empantanarse en guerras como le ha ocurrido anteriormente a Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces se mueven tiene una disyuntiva. Es apoyar a Israel en primer lugar, por lo que hemos contestado en la pregunta anterior. Al mismo tiempo les gustaría acabar con el régimen de los ayatolás, pero al mismo tiempo no quieren que Estados Unidos se implique directamente en una guerra en Oriente Medio que podría saber cuándo empieza, pero de ninguna manera cuándo termina, por todas las implicaciones regionales, incluso globales, que puede tener, no menos, por ejemplo, el aumento de todo el precio de la energía. Por lo tanto, Estados Unidos se mueve en un delicado equilibrio y que a su vez es complicado porque la política exterior de Trump es digamos, de grandes trazos, muy gruesos, muy poco sutil, y en este punto puede realmente cometer errores muy graves si entra en una guerra directa con los ayatolás. Ahora, ya hablamos de los aliados occidentales, pero ¿cómo pueden influir en el desarrollo de la situación los países de la región que son cercanos a Estados Unidos, como por ejemplo Arabia Saudita, que condenó los ataques israelíes, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo? ¿Qué intereses sopesan en este escenario? Se parece de alguna manera a lo que acabo de describir sobre Estados Unidos. Ninguno de ellos tiene especial simpatía por Irán. Hay competencias regionales por la hegemonía regional entre Arabia Saudí e Irán y a su vez el gran aliado de Arabia Saudí como son los Emiratos Árabes Unidos, pero al mismo tiempo no quieren verse arrastrados a una guerra.
y a su vez, como estos son países muy fuertemente aliados por las compras de armas, incluso algunos de ellos por tener presencia militar o bases militares de los Estados Unidos, tienen una preocupación muy grande porque Irán, viéndose en un momento dado realmente atacado, asfixiado, cercado, decida atacarlos o atacar, por ejemplo, personal de Estados Unidos en alguno de estos países árabes y podrían verse implicados directamente en la guerra. O sea que es una situación también muy contradictoria, pero por el momento la alineación, lo que marcan sus políticas es condenar el ataque de Israel, llamar a que pare la guerra y al mismo tiempo incluso Arabia Saudí ha dado un paso adelante pese a las grandes controversias y discrepancias que tiene con Irán, le ha llamado un Estado hermano, que ha sido como tenderle una mano, y también mirar a Estados Unidos e Israel y decir, cuidado que no cuentan ustedes totalmente con nosotros, pese, insisto, a que no es, por supuesto, un amigo favorito el régimen iraní para Arabia Saudí. Ahora, teniendo claro este panorama y, por ejemplo, con el gobierno de Al-Assad derrocado en Siria, Hezbollah debilitado, por otro lado, ¿qué aliados le quedan a Irán en la región? ¿Qué se espera, por ejemplo, de Turquía o de Pakistán? A ver, nadie en la región, especialmente en la región, Pakistán está un poco más lejano, aunque Pakistán en el Consejo de Seguridad de hace 3 días ha condenado precisamente el ataque de Israel. Para Turquía ocurre algo parecido a lo que acabo de describir. O sea, nadie en la región tiene interés en una guerra que va a afectar los precios del petróleo y por lo tanto puede afectar la demanda del petróleo, que va a afectar en creación de más refugiados, que va a afectar en términos de destrucción de infraestructura, va a afectar todo el paso de los barcos petroleros por diferentes sitios que están en Oriente Medio. Los aliados, digamos, Irán ha desarrollado durante años una serie de aliados regionales, incluyendo grupos armados como los hutis en Yemen. Israel sistemáticamente desde el 2023 en adelante, particularmente desde el ataque que sufrió por parte de Hamas, ha ido impactando en los líderes precisamente de Hamas, ha ido impactando sobre Hezbollah en Líbano, ha ido impactando sobre los hutis, y todo esto le ha dado un clima y una situación estratégica más favorable que le permite lanzar este ataque sobre Irán en este momento. Irán se encuentra en una situación realmente muy complicada, muy difícil, especialmente por el siguiente dilema. Si responden, se arriesgan a que Irán lance una guerra todavía más fuerte y eventualmente utilice armas nucleares. Y si a su vez cede, esperando de que paren los ataques, puede ser que Israel, dada el discurso que está manteniendo el primer ministro Netanyahu y su gobierno de aprovechar y cambiar el régimen en Irán, que aunque Irán dijera de acuerdo, paramos la guerra, no atacamos, que ellos sin embargo siguieran adelante de todas maneras. Por lo tanto, realmente nadie sabe qué va a pasar, pero para el régimen iraní en este momento el dilema es realmente muy, muy complicado. Mariano, Vladimir Putin se erigió como posible negociador entre Israel e Irán, con quien tiene una alianza militar. Pero entonces, ¿cuál es la relación de Rusia con Israel? Rusia tiene una relación fuerte con Irán y tiene una relación económica e incluso política con Israel. Rusia ha mantenido una política durante años pragmática hacia estos dos países que hasta ahora han sido realmente fuertes enemigos entre sí. Yo tengo dudas que en este momento el gobierno ruso tenga la capacidad política, dado el enredo que tiene en Ucrania, y que no termina ese enredo que parecía que se iba a solucionar más rápido con la llegada de Trump a la Casa Blanca, no se está solucionando. Tengo muchas dudas que tenga la capacidad política, el peso político para poder mediar en este conflicto. Puede intentarlo, puede llegar a convocar alguna conferencia de paz como hacían durante la guerra civil en Siria, que hacían conferencias paralelas a las de las Naciones Unidas. De ahí a que realmente tenga la capacidad para hacerlo, tengo dudas muy grandes. Mariano, y finalmente decía el presidente Emmanuel Macron durante esta cumbre del G7 que todos aquellos que han intentado cambiar regímenes mediante huelgas u operaciones militares en el pasado han cometido errores estratégicos. ¿Cuáles son esos errores? ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, fundamentalmente parece una regla teórica, pero es muy práctica. La experiencia histórica lo muestra. Los regímenes políticos, los gobiernos, los sistemas políticos cambian en largos procesos en el tiempo, no son lineales, son complejos y rara vez son totalmente influidos desde fuera. O sea, tiene que ser a través, por ejemplo, de una guerra, que se podría ser la ilusión de Netanyahu y quizás incluso de Trump, pero yendo a lo práctico, y lo terriblemente práctico, es que si, por ejemplo, vamos a suponer, Israel logra decapitar en gran medida al régimen iraní, lo más probable que lo que pueda pasar en Irán sea una réplica adaptada al caso iraní de lo que pasó con Irak luego de la invasión de los Estados Unidos hace más de 20 años atrás. Esto es una fragmentación del país en grupos armados de acuerdo a diferentes identidades, una internacionalización del conflicto con actores locales financiando grupos armados, transfiriendo armas a través de economías de guerra locales en las diferentes fronteras, o sea, un desastre, para entendernos en términos coloquiales. Sería realmente dinamitar un país que hoy por hoy es un país estructurado y que pese a todo han mostrado tener una diplomacia considerablemente pragmática. La desaparición del gobierno en Irak y la desestructuración del Estado mediante ataques externos, en este caso Israel, con apoyo directo o indirecto de Estados Unidos, provocaría realmente un cataclismo en toda la región.